gusto en saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. En esta ocasión vamos a continuar con las autocríticas a los medios y a los periodistas. En esta ocasión hemos escogido el tema para abordarlo de si hay crisis o no en los contenidos periodísticos, tanto en radio como en televisión, y obviamente si se atiende a las exigencias o no de las audiencias. Pero antes de presentar a nuestros invitados, quiero mostrar el por qué se escogió este tema, debido a que también resulta de un análisis, ojalá y me lo puedan poner en pantalla, de un análisis en 2017 que quiero también compartir con nuestros analistas que están aquí. Es un análisis crítico de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, mejor conocida como la FEMPI. Realizó un análisis crítico en donde Javier Darío Restrepo emitió 4 propuestas específicas para definir el futuro del periodismo ejercido éticamente. Son estas 4: la importancia de la relación con las audiencias, también las fuentes de financiamiento. En este caso menciona, al menos así lo mencionaron en esa análisis que hicieron, que los medios comerciales urge que haya una independencia financiera, y yo aquí le agregaría, para poder equilibrar, que los medios públicos se ven obligados a la independencia editorial. Otro de los puntos de este análisis que se hizo hace un año fue la importancia de la verdad en la era de la posverdad. Y el último, el rol del periodismo, en donde periodistas y medios deben de mantener el equilibrio con para tener la capacidad de evitar el conflicto personal. En sí, también algo de lo que quiero compartir y que se me hizo y me llamó la atención es que es obligado ya que el contenido debe cambiar. No quedarse en el sistema de las noticias diarias que se reducen a contar solo lo que pasó. También que los medios perdieron el monopolio de la distribución de noticias debido a que cualquier ciudadano con un teléfono puede publicar información en las redes sociales, y ahí hoy es donde radica la diferencia. También algo que se planteó es que se debe rescatar del periodismo la sensibilidad, las emociones y las representaciones, e incluso se plantea que es ejercer el periodismo de esperanza, al admitir que este oficio no consiste solamente en realizar denuncias y destapar escándalos de violencia y corrupción, sino también en mostrarle a la audiencia por qué vale la pena hacer una defensa colectiva de la verdad, a pesar del individualismo característico de los periodistas y de los intereses particulares de los medios. En sí, otro punto de suma importancia con la que terminamos es la relación con las audiencias, y una pregunta que también con la que vamos a partir con los invitados es: ¿quiénes son nuestras audiencias? También los periodistas debemos no solo escuchar, sino conocer nuestras audiencias, también que podamos ofrecerles contenidos que sean de utilidad. Las audiencias en sí ahora nos auditan más que nunca, y por eso debemos ser éticos más que nunca. Estos son los resultados, o uno de los puntos que se mencionaron hace un año, y que hoy lo traemos también aquí a Ir Más Allá con 2 personas que me acompañan, a quien yo les agradezco que estén aquí, y yo le agradezco, comienzo en este caso por Graciela Martínez, la doctora Graciela Martínez Matías. Ella es parte de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Muchas gracias, doctora. Gracias, Irma. Y también tenemos aquí al maestro Tito Ballesteros. Él es especialista de la radio en América Latina y viene desde Colombia, que también es un fuerte crítico de la radio. Muchas gracias, Tito, por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, yo, como les compartí al principio con este análisis que hizo la FEMPI, ¿coinciden ustedes con eso? Se los dejo así de manera abierta. ¿Coinciden con esto, que hay una crisis y que deben de cambiar debido a la parte digital, quizá, no lo sé, en los medios y periodistas? ¿Quién quiere comenzar? Claro que hay una crisis. La crisis está en el modelo de negocio. Es decir, ¿cómo le explicamos a una persona que hoy, o cómo decirle que en el pasado alguien tenía que sentarse frente a la tele para ver a las 8 de la noche a una persona en un programa de televisión, cuando hoy lo puede ver de una manera mucho más rápida a través, por ejemplo, de las redes sociales? Yo creo que lo que está en crisis es el modelo de negocio, porque mientras la radio, la prensa y la televisión envasan mensajes como esta noche, donde la opción del otro es verme y no más, y a esta hora, porque si no se pierde el programa, en las redes sociales hay conversaciones auténticas, en los medios convencionales hay audiencias, hay públicos, en las redes
hay participantes. Y yo lo que siento es que el monopolio de la información, ahí está la crisis de los medios. Ahora, esta parte también dice, y me llama la atención, y que me gustaría, ¿ustedes coinciden con esto de que dice que el contenido debe de cambiar y ya no solamente quedarse en el sistema de las noticias diarias? Yo creo que es real y bueno, yo retomo también la anterior pregunta porque me parece que a partir de la digitalización han cambiado los medios. Me parece que esto ha venido realmente a renovar el discurso y la construcción de narrativas. Pensemos, antes estaban las narrativas tradicionales, ahorita han cambiado. El formato de televisión, de radio, se ha reconstruido. Por lo tanto, las nuevas narrativas están cambiando. Pensemos en el sistema de Netflix, ¿no? Ahorita cómo se está consumiendo. El consumo por Internet, a través de YouTube. Pensemos qué es lo que ha ocurrido en Televisión Azteca, en Televista. Hay una crisis muy fuerte en Televisa. ¿Por qué? Porque sus productos ya han sido rebasados. Ahora creo, con lo que cuestionas, la noticia ya no solamente está en lo que dicen los medios, porque ahora sí los vemos, se han reducido. Ahora la noticia también está creando por el ciudadano común y corriente. Tú decías, con un celular estás haciendo la denuncia y nos vamos a dar cuenta que esa noticia va a estar en las redes sociales. Posteriormente veremos que los noticiarios de radio, televisión van a retomar ese tipo de noticias que ya estuvo bastante tiempo en la red. Por lo tanto, ahora nos vamos a dar cuenta lo que ocurre dentro de los medios y el papel que está teniendo la ciudadanía al hacer noticia y también al denunciar. Me parece que esto es fundamental. ¿Dónde se está constituyendo el espacio público? Dentro de las redes. Ahí está la discusión y ahí es donde debemos estar. Los medios tradicionales siguen, por supuesto, no desaparecen, se transforman a través de la convergencia digital, se enriquecen, pero donde está la discusión más fuerte en este momento va a estar en las redes sociales, porque ahí está la participación plural de la ciudadanía. Entonces me parece que sí hay una reconstitución de lo que es el lenguaje de los medios, el uso de contenidos y en particular de lo que hablas de la noticia. Ahora, yo les dejo también una pregunta porque esta me llama la atención. Una de las 4 propuestas y análisis fue que es urgente ya que las fuentes de financiamiento en el caso de los medios comerciales y en el caso de los medios públicos también debería de haber la independencia editorial para que solamente así se pueda trabajar. ¿Es eso? ¿Es correcto? ¿Qué piensan? ¿Sí es eso lo que hace falta? Pues yo lo que veo es que este tema se ha abordado desde hace muchos años en los medios, es decir, desde que nacieron los medios hablamos de la independencia. Me parece que ahora queremos revelar el asunto de las financiaciones como algo novedoso. Esto es tan antiguo como el periodismo o más. Sí. Lo que yo siento es que las redes sociales han visibilizado toda esta tarea y todo este ejercicio. Decir, por ejemplo, del periodismo la verdad. Y los periodistas acusan a las redes sociales de decir mentiras. ¿Y cuántas veces usted, amigo periodista, ha mentido en el pasado? Infinidad de veces lo han hecho o lo hemos hecho. Pero las redes sociales nos abren el panorama y nos quitan un poco la máscara. Yo siento que en el tema de la independencia... ¿A los periodistas y a los medios les quitan la máscara a las redes sociales? Claro, a todos, porque un periodista, por ejemplo, yo me siento aquí y tengo un partido político, pero publico en mi red social y ¿qué comentarios hago? ¿A favor o en contra de quién? Hay una frase que dice, dime qué medio de comunicación escuchas y te diré a qué partido político perteneces. La independencia como tal no es verdad, no existe. Es decir, un periodista que trabaje en un medio de comunicación, en una empresa, en una organización, lo dice Javier Darío Restrepo, pues inmediatamente de alguna manera pierde esa libertad. Entonces, ser libre en el periodismo, eso ha sido de siempre. Esa libertad del todo no ha circulado. Entonces, la independencia más allá de los medios me parece que pasa por las personas también. Ahora, esa es en la cuestión de la independencia financiera, pero también los medios públicos que se siguen viendo que son los medios del gobierno, ahí le falta esa independencia, no sé si financiera, pero al menos sí editorial.
Bueno, ahí es importante señalar que en el caso mexicano, ¿qué es lo que está ocurriendo? A partir de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión a nivel constitucional y después en la llamada ley secundaria, van a estar por primera vez enunciados en términos jurídicos lo que significa el servicio público. ¿Y cuál es uno de los puntos principales? La independencia editorial. Como bien lo señalas, durante años se ha hablado de que los medios estatales son medios de gobierno, Sí. ¿no? Y creo que el servicio público tiene que erradicar esa idea. ¿El servicio público qué implica? Responder a las necesidades de la sociedad, no a las necesidades de un gobernador, no a las necesidades, no sé, del presidente municipal. Eso se tiene que dejar de lado. Pero no es una cuestión de querer, es precisamente un deber porque lo pone la Constitución. Estamos hablando del artículo 10º bis de la Constitución, donde vamos a señalar eso. Entonces, creo que la independencia editorial es fundamental para que un medio que dice llamarse público lo sea. Me parece que allí está el rasgo principal. Y después hablabas a partir del financiamiento. ¿Qué es lo que ocurrió recientemente en términos de los derechos de las audiencias? Se le pide precisamente a todos los medios de uso social, uso público y uso comercial que tengan sus defensores de audiencias. Sí. Y entonces, que también dentro de el contexto de una radiorevista, de un noticiario... ¿Sí se está logrando? ¿Todos los medios públicos tienen defensores de audiencia? No, todavía no, se está trabajando, pero los medios comerciales, ¿qué es lo que hicieron en ese sentido? Se manifestaron en contra. Y entonces vamos a encontrar un grupo de legisladores, diputados y senadores que van a estar en contra de algunos puntos de los derechos de las audiencias, donde se obligaba al comunicador que dijera cuándo es opinión y cuándo es información, cuándo es publicidad y cuándo es opinión, ¿sí? Y cuándo es información. Entonces, inmediatamente el grupo de los medios comerciales lanzaron el grito en el cielo, apoyados por un grupo de legisladores. ¿Qué es lo que hicieron? Pues hubo una modificación, ¿no?, para que eso se reformara, porque los medios comerciales comenzaron a decir y a burlarse. Recuerdo, ya va a ser un año, sí, donde dijeron, tenemos que hacer la diferencia cuando es información y cuando es opinión, cuando estás anunciando de forma discreta, ¿no?, Bonafont o cualquier producto, sí, está enmascarado el producto. Y entonces lo que la ley dice, tú tienes que decir como comunicador la diferencia entre una y otra cosa. Entonces vimos que hubo una andanada en los medios comerciales en contra de estos derechos de las audiencias. Entonces vamos a encontrar que sí tenemos que hacer una lucha bien fuerte, porque responden ¿a qué? A intereses netamente comerciales. Ciertamente, como dice Tito, esto forma parte de la historia, pero en México se está viviendo con mucha fuerza. Por eso, desde los medios públicos, desde los medios de uso social, tenemos que emprender una lucha y hacer valer precisamente los derechos de las audiencias, porque ha sido, ¿cuánto tiempo de los grupos sociales, de la academia, de la organización civil, para lograr una reforma de los medios donde realmente incluyas a la ciudadanía y estés pensando en los derechos de esas audiencias? Y te paso la pregunta a ti, Tito. La pregunta era, ¿se está atendiendo verdaderamente lo que piden, las exigencias de las audiencias? ¿Y quiénes son las audiencias? O sea, ¿el periodista y los medios sí las conocen? ¿Sí las atienden? Un poco volviendo a lo anterior, yo diría, mientras un periodista Sí. mueva la cámara motivado con un interés económico, eso no va a ser ley. O sea, ley está en el papel. Ajá. O sea, si vamos a las provincias, a las pequeñas comunidades, y mientras la información sea igual a caja registradora, yo lo veo muy difícil. Ajá. Digamos, o sea, me gustaría hacer el sello de la cara, de la moneda, ¿no? Y en relación con las audiencias, pues es que a mí la palabra audiencia de entrada no me gusta. Ajá, ¿por qué? Porque es que la audiencia es una condena a eso, a escuchar.
A ser pasivos y nada más a recibir. Y la audiencia también es una condena a oír. Y me parece que en las redes sociales, si quieres escuchar, escuchas, si quieres oír, oyes, si quieres cambiar, cambias. En cambio, los medios quieren aún implantarnos una idea de que escuchemos y consumamos. Y me parece que la gente no está dispuesta a consumir. Los contenidos ya no se consumen, se generan. Y en ese sentido, en la cadena de la comunicación, pues eso ha venido cambiando. Entonces me parece que los medios de comunicación dicen conocer sus audiencias, pero el problema es que las audiencias cambiaron. Entonces, solo para terminar, una frase. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y yo creo que eso le pasó al periodismo. Cuando el periodismo fue encontrando a sus audiencias, las audiencias se transformaron. Y termino con esto. Mientras a una persona de una radio comercial pone cierta música para unas audiencias, esas audiencias están consumiendo otras. Quizá realmente lo que yo siento es que hay un desprendimiento entre lo que yo creo que la gente necesita y lo que la gente realmente necesita. Y por eso creo que las personas también han migrado a las redes sociales. En ese sentido, difiero. A ver. Porque aquí creo que en México ha sido un gran logro la ley. Seguro tiene muchos asegúnes, por supuesto. Muchas debilidades, por supuesto. Pero me parece que es un gran logro. Desde 1960, que teníamos la ley de radio y televisión, cambió. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Fue una lucha bien fuerte. Entonces me parece que el logro que se tuvo, tenemos ya medios de uso social, medios comunitarios, que antes no existían. Eso me parece que es un gran logro. Tenemos ya en términos jurídicos los medios públicos. Finalmente, el concepto de audiencias, derechos de las audiencias, que no existían, defensor de las audiencias, en fin, y todo esto ha cambiado el panorama, el ecosistema mexicano. Antes, ¿cuántos medios tenían su defensor de las audiencias? Y pensar en las audiencias, yo creo que no en términos de la pasividad. Eso ya desde hace mucho tiempo se ha ido transformando. Eso es lo que yo discuto, la expresión. Por lo demás estoy absolutamente de acuerdo, hay un logro enorme. No, yo creo que es la parte semántica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo largo de los años, ¿no? Receptores, emisores, escuchas, oyentes, público. Yo creo que aquí la idea, y sobre todo de los medios de servicio público, no es pensar en consumidores. Por supuesto que eso ya se dejó de lado. Debemos de pensar en gente, en personas de carne y hueso, que piensan, que sienten y que son activos. Entonces me parece que se debe de establecer este diálogo horizontal. Horizontal, por supuesto, escuchándonos mutuamente para la construcción de contenidos. Me parece que eso es fundamental. Y una de las características del servicio público, que es escuchar a las audiencias y escuchar también a las... ¿Y si las escuchan? O sea, esa es la función. ¿Los contenidos sí atienden realmente lo que quiere la gente o atienden agendas, como lo decía también Darío Restrepo, mediáticas, económicas o del interés personal del periodista o del medio? Yo quisiera anotar algo frente a eso y voy a contestar así. Invito a las radios comunitarias que nos están viendo en cualquier lugar de América Latina para que nos digan cómo hacen sus parrillas de programación. Invito a los canales de televisión y a los periodistas que nos están viendo cómo ellos hacen participativa su parrilla de programación. Si tu parrilla la haces con el director y directora, entonces ¿eso qué es? Si haces la parrilla de programación y la construyes con el director de la radio, con la secretaria, encerrado en un cuarto, definiendo lo que los demás desean escuchar, ¿eso qué es? Sin duda esto a lo mejor puede ser que están sucediendo en muchos medios, o sea, no es que yo defienda a los medios públicos, pero sí me parece que es uno de los grandes logros. Hace unos días yo señalaba el concepto de servicio público, el primer medio de servicio público es la BBC de Londres, 1922. Mientras en Europa se estaba hablando precisamente del servicio público para responder a las necesidades de la sociedad. ¿Qué ocurría en el caso mexicano? Nosotros, 1921, que es cuando se llega la radio a este país,
Nosotros miramos el modelo comercial de los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienen que pasar? 1921, después 1922 y 23, que las primeras radiodifusores de este país son comerciales. Estamos llegando a 2013, 14, cuando por primera vez a nivel jurídico estamos hablando del concepto de servicio público. Por supuesto, seguramente en muchos estados hay la parte de medios de gobierno, pero tenemos que luchar contra ello. Precisamente esa es la gran lucha que tenemos que ejercer desde los medios para pensar en el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación como un concepto clave para pensar en este espacio público, en este caso llamada televisión, que realmente participen los diversos sectores de la población. Sé que estamos todavía en el deber ser, pero hay que trabajar para que sea de facto. Entonces creo que la lucha ahí está, y entonces pensar que todo esto que vemos en modelos de otros países, sobre todo en el caso noruego, en Dinamarca, en Inglaterra, pues que se vea aquí de alguna manera. Me parece que la lucha ha iniciado y que alguien me dijo, estamos en la trinchera. Por lo tanto, nos toca luchar porque eso sea realmente una realidad. Ahora, decía yo también que había, al menos en la presentación del promocional del programa, decía que hay una crisis de contenidos, y esto habla tanto de información como de lenguaje. ¿Qué transmitimos? O sea, hacemos un contenido, pero realmente ayuda, apoya a la sociedad. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el periodista? O sea, ¿realmente se logra algo con los contenidos? Si es que los hay en los medios públicos y privados, se las deja a ustedes. O porque incluso también ellos están impartiendo aquí también un taller, y algo que me llamaba la atención que decía, lamentablemente el periodista le habla a su club de oyentes o de lo que él cree que le interesa de atender. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Graciela, con todo. Sin embargo, en el tema de, digamos, esta palabra de las audiencias y tal, digamos, yo me inclinaría más por otro tipo, digamos, de, no solo de significado de la palabra, sino de lo que hay dentro de ella. El periodista le habla, ¿cómo es? El periodista, ¿me decías? O sea, el periodista realmente, con lo que presenta, ya sea información o contenidos de calidad, si es que hubiera, realmente deja algo en la sociedad, ya sea con el contenido y con su lenguaje. No, claro. Obviamente un papel de los medios es transformar, y por supuesto que el periodista lo hace, es un líder de opinión, se hace desde los medios. Sin duda alguna, yo siento que sí. ¿Pero contribuye algo constructivo en la sociedad? Pues eso depende del discurso que él anote, pero obviamente los medios tienen una incidencia muy fuerte en la comunidad, y me parece que cualquier palabra que se diga pues está llena de credibilidad. Recuerde, había una teoría en la comunicación que se llamaba la aguja hipodérmica. Y esto se los digo porque ojalá me puedas poner, ustedes están aquí en Zacatecas por unos días, porque están viendo también el lenguaje de la paz, y resulta que se está construyendo un manifiesto, y que quiero compartirlo, poco que me entere que llevan de avance también las radios públicas, de que el manifiesto más o menos va a versar así, que la radio pública debe ser constructora de discursos para la paz en México. Yo destaco algunos puntos. Dice que en todo este manifiesto, en cuanto a los profesionales de la radio pública, se busca que ahora se dé espacios de formación y capacitación en temas relacionados con tolerancia, reconciliación, inclusión y paz. Deben evitar adjetivos calificativos que apelen o exacerben el discurso de la violencia. En música, bueno, también aquí puse lo de música, que buscan que evitar músicas que desde sus contenidos hagan una apelación o apología a la violencia, y que la música nacional exalte los valores y los acervos que se tienen. En cuanto a los noticiarios, buscan en este manifiesto incluir en los noticiarios noticias positivas y con hechos de paz, ya sea al principio o al final o en las dos partes de los noticiarios, y que también haya una distancia de titulares con verdades a medias y o sensacionalistas, además de respetar la vida privada y la dignidad de las personas como deberes éticos del informador de medios públicos. Y en cuanto a las audiencias, mencionan
que los medios públicos deben de generar a partir del medio público como una comunicación horizontal con las audiencias y con acciones por la paz a través de los medios audiovisuales. También hacer valer el derecho de réplica como mecanismo poderoso para hacer de México y desde los medios un país más tolerante y por último, bueno, entre otras cosas, consolidar auténticos espacios públicos de participación ciudadana. Eso es el manifiesto que se busca construir, que al menos es lo que yo he entendido también aquí en Radio Zacatecas y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión se está promulgando y se busca sumar a este manifiesto y que va a partir o puede partir desde aquí. Ustedes que están también en este curso y que buscan ese lenguaje de paz, ¿lo ven posible? ¿Cómo lo ven en este interés o intención apenas de lograr esto, al menos en los medios públicos? Antes yo te quisiera responder a lo que comentaste hace un momento. Hablabas del periodista. Va a depender de la persona y también del medio que esté. O sea, hay que tener claro, no es lo mismo estar en un medio comercial como Televisa, no es lo mismo que estar, no sé, con Ciro Gómez Leiva, no es lo mismo estar en Canal 11. O sea, hay que pensar en eso. ¿Y cuál es el papel y responsabilidad también del código de ética de ese medio? Entonces, y además del sujeto. O sea, el sujeto finalmente va a tener un hábitus, una biografía que lo va a determinar. Entonces no podemos generalizar. Cada periodista va a trabajar de forma distinta. Entonces, ¿qué tipo de contenidos está generando? Pues va a depender también del medio y cómo lo va a estar trabajando y de la noticia. Y lo que preguntas respecto al manifiesto, lo que acabas de leer solamente son ideas que apenas se han establecido, falta trabajar. Me parece Pero que son interesantes, o sea, ¿se puede lograr? ¿Sí va por ahí? me parece que es importante transformar el lenguaje de los medios. ¿Qué tipo de lenguaje están utilizando los medios? Piensa el lenguaje sexista, ¿no? Piensa en las imágenes, no sé, pensemos Canal 3, después de Ciro Gómez Leiva, hay un programa de cómico donde siempre se están burlando de las mujeres, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje? Me parece que a veces somos discriminatorios en la diversidad sexual, en la parte de ética. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Entonces me parece que sí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del lenguaje. Y el lenguaje no solamente es el verbal, es la parte sonora, qué tipo de música yo estoy poniendo. Pensemos un poco en el tipo de imágenes que yo estoy utilizando. Entonces, la complejidad de lo que significa el lenguaje de los medios lo debemos conocer para aplicarlos, porque hay una exaltación de pronto, no sé, Javier Alatorre, ¿cómo inicia? Gritando. ¿Qué necesidad tienes tú como comunicador de gritar? Entonces, si vamos analizando a muchos de los comunicadores que están en la televisión abierta, nos vamos a dar cuenta el tipo de lenguaje que utilizan. A eso nos referimos, el tipo de imágenes, si de por sí ya la situación es violenta, es grave, y yo la voy a exaltar, entonces, ¿cuál es el papel que estoy teniendo? Tito. No, yo solo anotaría que es un horizonte, es un camino por recorrer, es un primer amor, una ilusión, y pensamos que los medios públicos bien pueden izar esta bandera a nivel nacional. Un manifiesto es una construcción colectiva de un camino a seguir, es un lugar en el horizonte, un territorio por colonizar, pero lo que sí es cierto es que es un primer acercamiento. En este caso, bueno, ya voy a entrar en la etapa de, si me pueden marcar cuánto tengo, pero ya voy a entrar a despedirme. Una conclusión final de cada uno, porque ya llegó la hora casi de despedir. Una conclusión. A mí me parece que debemos de pensar que los medios públicos a través de la historia han tenido una función social, una función lúdica y una función también de experimentar con los géneros y formatos de los medios. Me parece que la responsabilidad social y la pluralidad es uno de los elementos fundamentales que deben de tener. Y yo aplaudo que existan medios públicos y hay que trabajar de forma conjunta con todos estos medios del país y sumaría a los medios de uso social para la transformación. Y ojalá que los medios comerciales también se responsabilicen de este servicio público que también tienen. Tito, tu conclusión. Bueno, yo diría que los periodistas estamos en el deber y en la obligación
de migrar también hacia otros soportes. No hay que jubilar a los periodistas, pero sí a las ideas, muchas de las ideas que tenemos. Al que no cambia, el cambio lo cambiará. El pasado ya pasó, lo único que permanece es el cambio. Y en ese sentido, pues, así como en el pasado abrazamos con ilusión el periodismo, pues ahora estamos en un nuevo momento. Y me parece que más allá de satanizar lo que está ocurriendo, pues bien podríamos también mirar cuál es la situación de lo que está ocurriendo, digamos, en los medios. Bueno, lamentablemente debo de despedirme, se me acabó el tiempo. Yo les agradezco que me hayan acompañado y nos esperamos en una cita más el próximo miércoles. Hasta luego, hasta siempre.